Estos días ha salido la noticia de un ciclista que falleció en Navarra tras ser picado por una avispa. Mientras iba en bicicleta, le picó la avispa y no pudieron hacer nada por él, falleció en minutos. En el siguiente vídeo vamos a analizar qué pudo haber pasado y cómo te afecta a ti o qué podrías hacer tú para que no te pase algo similar. Soy el doctor Héctor Simón y esto es SOS Mountain. ¿Qué tipo de reacción podemos hacer cuando nos pica un himenóptero? Sea una abeja o una avispa, un avispón, un abejorro, lo que vimos en el otro vídeo de las abejas. Vamos a ver qué tipo de reacción podemos hacer. La primera, tipos de reacción. La primera es ninguna. Hay mucha gente que le pican y no hacen ningún tipo de reacción. La siguiente es una reacción local, que es que en el sitio donde le ha picado pues se hincha, se pone un poco rojo, le pica, esto dura unas horas. Luego podemos hacer una reacción alérgica. La reacción alérgica puede ser también en la piel, pero ya una forma más parecida a lo que se llama urticaria, con abones, como con ronchas rojas que pican y que van a durar más de 24 horas. Esa es una, que sea local, tipo urticaria y puede ser más o menos grande. Aquí vamos a estar hablando siempre de márgenes, no hay una cosa que sea siempre de una manera o siempre de otra, sino que puede ser más pequeña o más grande, pero en la alérgica será roja, con más picor y con abones. También puede ser generalizada, y es que me pique en la mano, pero me salga toda la reacción en sitios que están alejados de la picadura. Y luego ya tenemos varios puntos, estaría la reacción sistémica, alérgica sistémica, donde se desencadena otros procesos y ya puedo tener problemas en la vía aérea, que me falte el aire, puedo tener náuseas, vómitos, mareos. De este tipo de reacciones, la alérgica es la más grave, pero también hay toda una escala. Entonces las más graves y las más peligrosas van a ser más rápidas. Normalmente cuanto más lento suceda la reacción que yo desarrollo, menos grave va a ser. Más rápido, más grave. Y tenemos un cuarto tipo, que sería la reacción tóxica. La reacción tóxica se da cuando me pican muchas veces. Por ejemplo, si me pican un montón de avispas o un montón de abejas, voy a una colmena y me pican 50, 100 abejas, por la cantidad de veneno y las enzimas que tienen los venenos, pues esas enzimas hacen que los tejidos se destruyan. Entonces, solo por la cantidad de veneno, además de una de estas tres reacciones, voy a tener una acumulación de estas enzimas que me pueden destruir pues, los tejidos del riñón, de los vasos sanguíneos o lo que sea. Entonces, viendo los tipos de reacción que hay, nos surge la duda, ¿no? ¿Cómo sé si soy alérgico, si no soy alérgico, me hago alérgico? Bueno, pues lo primero es que no nacemos alérgicos, nos hacemos alérgicos. Entonces, la alergia a los venenos de insectos es algo que se desarrolla a lo largo de la vida. Bien, ¿cómo es esto? Bueno, sabemos que 95% de la población adulta ha sido picada en algún momento de su vida por una abeja o una avispa. Y de estos, un 10% ha desarrollado una reacción alérgica, que normalmente es una reacción alérgica leve. Algunos la hacen más fuerte, pero leve. Bien, entonces, ¿cómo me hago alérgico? ¿Cómo me convierto en alérgico? Bueno, pues todo empieza con la picadura número 1. Cuando me pican por primera vez, mi cuerpo reacciona al veneno. Entonces, ¿cómo reacciona? Pues se estimula el sistema inmunológico y voy a generar unos anticuerpos. Si genero unos anticuerpos de tipo IgG, a la larga, lo que va a hacer es protegerme y hacerme más tolerante al veneno de avispas. Eso por un lado. Esto, suerte. Otro tipo de personas lo que van a generar son anticuerpos IgE. Aquí es donde están un poco los problemas de las alergias, con los anticuerpos de tipo IgE. En estos dos tipos de anticuerpos tenemos que la IgG nos va a proteger y que la IgE lo que pasa es que va a considerar el veneno del insecto
como algo muy peligroso. Entonces va a desarrollar una reacción, que va a ser la reacción alérgica, al final es una reacción del sistema inmunológico desproporcionada al peligro al que nos estamos enfrentando. Está hiperreaccionando. Pero dentro del grupo que genera IgE va a haber una cantidad de personas que no van a tener ningún problema y va a haber otra cantidad de personas que van a tener problemas de alergia. O sea que incluso teniendo el IgE no estoy obligado a ser alérgico. Puedo tener IgEs y no desarrollar alergias. Esto se puede medir con unas pruebas cutáneas de alergia. Pero no nos sirve de mucho porque si yo salgo que tengo IgE, no quiere decir que vaya a desarrollar una alergia. Quiere decir que mi sistema inmunológico ha desarrollado este tipo de anticuerpos y no este. ¿Cómo llevamos todo esto a la práctica? Pues va a depender mucho del número de picaduras. Y aquí vemos como, por ejemplo, en los apicultores, que están todo el día recibiendo picotazos de abejas, todo el día, todos los días, ellos suelen hacer IgGs. No suelen hacer IgEs, porque tienen un impulso, o sea, como un estímulo repetido día a día, pum, 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 y ellos no suelen ser alérgicos. El problema son los apicultores aficionados o los familiares de los apicultores que les ayudan de vez en cuando. Y estos, en vez de recibir picaduras cada día, lo que reciben son, pues yo qué sé, 20, 30 picaduras al año. Entonces, ahí, ese número de picaduras hace que el cuerpo se vaya más por aquí. Y en la gente que recibe 20, 30 picaduras al año, pues estos tienen hasta un 45% de posibilidades de convertirse en alérgicos. O sea, fijaros qué cosa más curiosa, ¿no? El que está todo el día recibiendo picaduras, ese no se hace alérgico. Pero el que recibe unas 15 o 20 al año, ese tiene bastantes posibilidades de hacerse alérgico. Claro, aquí van apicultores aficionados y los familiares, pero también van agentes forestales, gente que trabaja en jardinería, que les pican bastante las avispas o las abejas, electricistas, por ejemplo, que cuando están arreglando cosas, las avispas les gusta mucho hacer los nidos en las cajas eléctricas. Entonces, esto es una población bastante grande y gente que va bastante a la montaña. O sea que según cuándo vayas o cómo vayas tú a la montaña, tú puedes estar en este grupo de la gente que recibe bastantes picaduras. La gente que recibe entre 1 y, digamos, 20 picaduras por año. Este sería el grupo que tiene un poquito más riesgo de desarrollar la alergia. Dicho esto, ¿cómo sabemos qué reacción vamos a tener? ¿Cómo sé yo, de una manera práctica, qué riesgo tengo? Bueno, pues el riesgo 0%, no existe. Eso por un lado. Si vamos a la montaña y hay bichos, porque siempre hay bichos en la montaña, abejas o avispas, el riesgo 0 no existe. Bueno, vamos a ver. Nos vamos a fijar en qué tipo de reacción hemos tenido previamente. Entonces, la gente que no ha tenido ninguna reacción o ha tenido una reacción leve, o sea, que la gente que me han picado alguna vez las avispas y no he hecho nada más que un puntito rojo, o se me ha hinchado un poquito, se me ha puesto un poquito rojo y me ha picado un poco, esta gente tienen un 17% de posibilidades de hacer una reacción más grande la próxima vez, que puede ser cualquiera de este espectro, no tiene por qué ser un shock anafiláctico, pero puede ser una reacción más fuerte que la que hemos hecho previamente. O sea que aquí habría una gran cantidad de gente, ¿no? Es gente que o no ha reaccionado o se le ha hinchado la mano, tal. Esto tienen un 17%. Bien, ¿qué sucede? Si he tenido urticaria, o sea que me picó una avispa o una abeja y se me hicieron los sabones, las ronchas, más o menos grande, como sea, pero sí que se me hizo una reacción más grande, roja, con mucho picor, tal. Bueno, pues aquí ya nos vamos hacia un 20 o 40% de posibilidades de que a la siguiente picadura tenga algún problema. Y luego, por último, tenemos los que han hecho una reacción sistémica. O sea, una reacción en la cual han tenido problemas de respiración, que les faltaba el aire, mareos, náuseas, vómitos. Ahí, y además lo de la piel, ahí ya hemos tenido un meneo inmunitario más grande. Entonces, estos tienen hasta un 70%
de posibilidades de que si les vuelve a picar tengan algún problema un poquito más grande todavía. Entonces, estos porcentajes son aproximados, pero no nos tienen que hacer temer a las avispas, sino lo contrario, ¿no? Decir, bueno, a ver, si yo he tenido una reacción leve, que la mayor parte de la gente está aquí, bueno, pues las posibilidades de que me pase algo terrible, como le pasó a esta persona ciclista, son bajas. En el caso de él, pues probablemente estaría por aquí, le habrían picado alguna vez en su vida, pero no había hecho ninguna reacción fuerte. Entonces, una posibilidad es que estuviera en este porcentaje. En los cursos que hago de primeros auxilios a guías de naturaleza, siempre hablamos del tratamiento de las reacciones alérgicas ante picaduras de himenópteros, de abejas o de avispas. Y de hecho es una cosa de estas pues social, y aquí vamos a hacer un poquito de crítica social, porque salimos del instituto sabiendo hacer raíces cuadradas, pero no sabemos lo que es esto, que es un EpiPen. Y esto es lo que puede salvar una vida, igual que no sabemos hacer RCP, pero sabemos hacer, no sé, sabemos lo que son un montón de cosas del programa formativo normal, ¿no? Hay muchas cosas que son muy útiles para la vida que no nos enseñan, o sea, no sabemos ni siquiera diferenciar una abeja de una avispa. Entonces, eso a veces es un problema y yo desde aquí quiero hacer un poco de crítica, porque seamos críticos, ¿no? Y tenemos que aprender cosas útiles para la vida. Entonces, esto es una cosa que en los cursos siempre hacemos. ¿Cómo se emplea el EpiPen y cómo se reacciona ante una crisis alérgica o ante un shock anafiláctico por picaduras de avispa? Porque esto pasa. Entonces, el primer punto va a ser la prevención. Los himenópteros, sean abejas o avispas, van a defender. Ellos no suelen atacarnos, suelen defender. Entonces ahí lo que pasa es que se produce una confusión entre lo que ellos creen que nosotros les atacamos y lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, a ver, hay que tener sentido común. Si veo un nido de avispas, pues no me acerco, eso lo sabe todo el mundo, ¿no? Pero hay que saber que la prevención va a ser lo primero. Y cuando haya un problema, que vemos que le están picando a alguien, volvemos a la conducta del PAS, lo que vimos la otra vez, ¿no? Primero proteger, luego alertar y luego socorrer. O sea que si hay 30.000 millones de abejas y le están picando a una persona, pues si vamos ahí directamente sin nada, vamos a ser otra víctima. Vamos a tener que buscar pues alguna cosa para taparnos, cubrirnos y ir, o un spray o algo, ¿no? No podemos ir así como así. Si ya hemos tenido algún tipo de reacción antes, entonces lo que vamos a necesitar es el EpiPen, que es adrenalina. Vamos a necesitar corticoides, vamos a necesitar antihistamínicos y probablemente vamos a necesitar broncodilatadores, que es el salbutamol que utiliza la gente, el Ventolin que utilizan los asmáticos. Entonces, el tratamiento de alguien que ha tenido algún problema alérgico es con estas 4 cosas. Esto es el inhalador, que ellos saben cómo usarlo. Estos 2 van a ser en pastillas y luego vamos a tener el EpiPen. El EpiPen es un dispositivo que viene preparado ya, es un autoinyector. Entonces, lo ideal es leerse las instrucciones. Pero ¿qué pasa? Que si en el fragor de la picadura y de la persona que se está ahogando me tengo que poner a leer esta letrita, pues va a ser que no. Lo que pasa es que hay unos dibujos donde explican lo que hay que hacer, que es quitar el tapón, chic, y luego se aplica sobre el muslo, así, y se aprieta, ¡pum! Nada más hay que apretar, no hay que golpear ni nada. Entonces aquí pasa una cosa, que tenemos los residuos del cine. Entonces todos hemos visto Pulp Fiction y cómo le clavan la adrenalina y le dicen ¡el corazón, la adrenalina, el corazón! Y ¡pah! En mitad del pecho y tenemos miedo de poder hacerles daño. Bueno, pues mirad, la adrenalina que utilizamos los médicos en urgencias es una jeringuilla precargada, mucho más pequeño que esto, pero que tiene 3 veces más cantidad de adrenalina que eso, que este. Entonces, si yo utilizo una de las que utilizamos en el hospital, que es 3 veces más que esta, y me la clavo a mí mismo, probablemente lo que note es que me suba un poquito la frecuencia cardíaca. Y ya está.
O sea, no hay que tener miedo de usar el EpiPen, que solo hay que poner sobre el muslo y apretar. Y él mismo dispara la aguja y luego cuando sacamos recoge la aguja. O sea, hay que clavarlo, mantenerlo 5 o 10 segundos y luego cuando sacamos la aguja se mete sola. Entonces el dispositivo es seguro, no me puedo pinchar ni me puedo hacer daño después de haberlo utilizado. Otro componente interesante para la gente que ha recibido una picadura, que han hecho alguna reacción alérgica previa, es la vacunación. Entonces aquí siempre vamos a tener que diferenciar entre los que ya han hecho una reacción, que esos serían alérgicos, y los que nunca han hecho una reacción. Si yo nunca he hecho una reacción grande, no soy alérgico y no me tengo que preocupar por todas estas cosas. No tengo que correr o llevar un EpiPen en la mochila, ni nada de eso. El problema es cuando sí que he hecho una reacción. Entonces, es cuando tengo que llevar estas cosas y cuando está la inmunoterapia o la vacunación, que se utiliza veneno de abejas o de avispas. Entonces aquí, esto es muy interesante porque aquí podemos tener a esos electricistas, esos trabajadores rurales o trabajadores forestales o la gente que van a escaladores, alpinistas, lo que sea, que sí que reciben esas picaduras anualmente y que pueden haberse convertido en alérgicos. Entonces, a través de la vacuna, que es con veneno de abeja o de avispa, las tasas de remisión de la alergia son enormes, de más del 80%. O sea que pasamos de ser alérgicos y necesitar todo esto a que cuando me vuelven a picar, una vez aplicada la vacuna, pues se me hace la ronchita y ya está. Entonces, ¿cuál es la clave aquí? La clave es que me voy a tener que fijar en quién ha sido el que me ha hecho reaccionar. O sea, yo tengo que saber qué bicho es el que me ha hecho hacer la reacción alérgica. Entonces aquí vamos a tener varios. Uno va a ser las abejas, que se llaman la Apis mellifera. Otras son las avispas. De avispas, en España tenemos de dos tipos fundamentalmente. Unas que son las que van a ir cuando estamos comiendo, que buscan la proteína, germánica o común. Hay de dos clases. Y luego, la otra, se llama polistes. Entonces hay dos tipos de avispas. Unas, y dependerá de cuándo me picaron, si yo estaba comiendo o si no estaba comiendo. Si estaba comiendo, pues va a ser una de estas. Y si es una de las que tienen los nidos como si fueran de papel, pues será una polistes. Entonces, eso es información muy importante que yo le tengo que transmitir al médico después. ¿Qué bicho te picó? Pues me picó una avispa cuando estaba comiendo. Ah, pues casi seguro, 90% de que será la avispa germánica o común. ¿Por qué? Porque el veneno que vamos a utilizar para hacer la vacuna es específico de ese tipo. La gente que trabaja en los invernaderos normalmente les pican mucho los abejorros, porque se utilizan los abejorros para polinizar las plantas de los invernaderos. Entonces tienen que ir a por ese. Y luego, lo otro son los avispones. Y aquí hay otro tema muy interesante que es el tema de la avispa asiática, que ahora está pues cada vez en crecimiento, ¿no? Entonces tenemos que saber quién nos ha picado para, a través de eso, poder generar una vacuna, o sea, poder utilizar una vacuna específica. Y ahí es una gran solución. Esto, como hemos dicho, es indicado para la gente que trabajan de manera sistemática. O sea, si yo estoy en una oficina, pues a lo mejor no necesito ponerme este tipo de vacunas. Pero si trabajo como trabajador forestal o lo que sea, pues esto va a hacer que se me resuelva la alergia a la picadura de himenópteros, de avispas o de abejas. Y luego también está la gente que, aunque no trabajen en la zona forestal o no trabajen en el campo, lo que pasa es que han tenido algún tipo de reacción en algún momento, aunque no sea una terrible, pues pueden haber tenido una reacción cutánea importante, una reacción alérgica importante, pero quedan con un miedo atroz a salir a la calle, a salir a la montaña, a salir a la naturaleza por si les pica, porque como ya saben que son alérgicos, pues tienen mucho miedo. Pues ahí es cuando se puede hablar de la vacuna. Y se puede investigar, pero eso ya os lo dirá vuestro médico de cabecera, que os derivará al alergólogo o lo que sea, ya os irán hablando cuál es el caso en particular. Pero como resumen de todo esto, para la gente que desarrolla reacciones alérgicas hay tratamientos específicos, concretos e incluso una vacuna, y luego para todos los demás que no son alérgicos porque nunca han tenido estos síntomas, entonces si no tengo los síntomas no puedo ser alérgico,
no nos tenemos que preocupar. Tenemos que salir a la montaña con tranquilidad, con precaución, eso siempre, con los himenópteros, con las abejas y avispas, pero sin miedo, eso es lo importante, ir sin miedo con ellos. Pues nada, si te ha gustado el vídeo, dale al like y suscríbete y nos vemos en el próximo.